Vamos a hablar de Cuba, de esta isla que, como dijo Donald Trump, is falling apart. Se está cayendo a pedazos, una isla fallida y que hoy sus ciudadanos de a pie luchan por sostenerse en medio de la crisis, de la decadencia y sobre todo de la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días. Para entender el derrumbe de Cuba, vamos a conversar con Alberto Cutié, cubano, y es además sacerdote episcopal. Alberto Cutié, gracias por su tiempo, gracias por estar en la señal de DNews para América Latina. ¿Usted cómo está? Yo muy bien, gracias por este tiempo para pensar en algo que me impacta a mí tanto y sé que a muchas personas. Seguramente así es. Ya yo daba un preámbulo de lo que es la situación en Cuba, un Estados Unidos que busca una especie de transición, tal vez no como la de Venezuela, tal vez no a través de las operaciones militares como la de Venezuela, pero sí a través de estas sanciones económicas y de sanciones económicas a terceros países que quieran negociar con Cuba. Le pregunto, sacerdote, ¿estas sanciones económicas golpean al régimen o solo al ciudadano de a pie en Cuba? La dictadura vive protegida en su cúpula. Ellos tienen todos los recursos del mundo, viven como ricos, sus hijos, sus nietos pasean por Europa, incluso hay unos cuantos aquí en Miami, ahora tenemos entendido que están viviendo muy bien por acá. Pero la realidad del caso es que el cubano de a pie, como decías muy bien en la introducción, están desesperados. No hay comida, no hay electricidad, no hay lo más básico. Si la crisis de Cuba lleva ya décadas, porque recuerden que el régimen castrista empezó hace 67 años, o sea, desde enero del 59 los cubanos están yéndose de Cuba, buscando cómo sobrevivir, buscando cómo resolver lo más básico. El cubano de hoy día está desesperado. Yo lo que escucho de los que tengo allá, tengo mucha comunicación con gente que vive dentro de la isla, es que están peor que nunca. La situación está peor que nunca. La iglesia desesperada, la represión y la opresión sigue igual, los presos políticos siguen igual. Y yo te digo personalmente, yo sé que el Santo Padre, el Papa y muchos otros líderes religiosos han hablado de un diálogo. Con esa dictadura no hay diálogo, no se resuelve nada, son unos mentirosos, nunca cumplen con nada de lo que prometen hacer y el pueblo sigue oprimido. ¿Cómo ve usted el escenario, no le digo en los próximos meses, en los próximos días? Es decir, Mm. con el anuncio, por ejemplo, de que las líneas comerciales, aerolíneas comerciales ya no tendrían el combustible y tenemos entendido que cuando un país da esta información es que lo guardado en combustible se utilizó, es decir, lo último a lo que se le restringe es a los vuelos comerciales, a las aerolíneas como tal. ¿Qué va a pasar si Cuba puede realmente con el 40% del combustible que necesita a diario? Bueno, te voy a contar, para el cubano típico siempre ha estado escaso de recursos, pero para los turistas siempre ha habido de todo. Ujú. Ahora Cuba está entrando en una etapa que hasta para los turistas no hay lo de siempre. O sea, y el combustible es gran parte de esto. O sea, parte de lo que estamos viendo ahora es que el turismo, que vivió de una forma privilegiada dentro de Cuba, de las mejores playas, hoteles, tragos, de todo, ahora está viendo que ni ellos tienen lo más básico. Así que el régimen está completamente, ¿cómo pudiéramos decir?, restringido, con las manos atadas. Sería muy interesante ver qué va a pasar ahora. ¿Con quién va a dialogar? Parece que México tiene una disposición de ayudar, pero México ahora se ha echado para atrás. Claro. Los países tradicionales no están ayudando. De hecho, ha habido un éxodo silencioso de Rusia, no sé si lo supieron, pero rusos que están saliendo calladitamente de Cuba, los están sacando de Cuba, que eso es una cosa que nunca hemos visto. O sea, el pueblo está muy mal, la gente está muy mal, pero ya lo que era, lo que mantenía un poquito, ¿no? La cosa andando, que era Varadero, los hoteles de lujo, todo eso, ya eso también se está derrumbando. No creo que Cuba le falte mucho tiempo más para tener que buscar algún tipo de transición hacia la democracia. Padre Alberto, permítame, y lo saco de las preguntas de análisis y de previsión, y permítame entrar en algo bastante personal. ¿Hace cuánto tiempo Sí. no va usted a Cuba? ¿Qué extraña usted de su Mm. Cuba? Bueno, te voy a contar. Yo soy de los cubanos que nació aquí en el exilio. Mi familia se fue de Cuba en el 67, antes de yo nacer. Yo nací en Puerto Rico, Wow. criado en Miami, pero soy cubano. O sea que el cubano americano típico de Miami nunca ha conocido Cuba. Cuba se conoce muy poco. Yo estuve 4 días en La Habana durante la semana antes del comienzo de COVID
porque el máximo jerarca de la iglesia anglicana aquí en Estados Unidos, el arzobispo o el obispo Michael Curry, me pidió ir a una reunificación de la iglesia americana con la iglesia cubana. Pero nunca he estado en el pueblo de mis padres, nunca he podido viajar por Cuba ni ser turista en Cuba. Fui a una función eclesiástica, entré y salí. Pero lo que te digo yo es, la mayoría de las personas como yo, cuyos padres y abuelos y familiares todos crecieron en Cuba, todos vivieron en Cuba, anhelan ir a una Cuba libre. Yo soy un hombre ya de 56 años y no he podido recorrer mi propia tierra, ¿no? La tierra de Claro. mis padres y mis abuelos. Así que es muy frustrante, pero sí te voy a decir algo. En Estados Unidos hay un grupo grande, poderoso de cubanos que están dispuestos a darlo todo para que Cuba sea libre. Y estoy seguro que en cuanto hay un cambio, una apertura para el mercado libre, que va a haber un respaldo no solo de cubanoamericanos, no solamente de Estados Unidos, de todas partes de América Latina y de Europa que quieren invertir en esa isla, porque esa es una isla bella y se va a reconstruir rápidamente. Lo que tenemos que sacar es a los comunistas que nos tienen secuestrados a nuestra tierra. Claro. Y con el tema de los presos políticos que los utilizan más para tener control interno, ¿lo ve usted también así? Bueno, yo estoy convencido de que el preso político en Cuba no solamente es maltratado, torturado, la verdad es que es la violación de los derechos humanos quizás más grande en el hemisferio. Un joven que le acusan de cualquier cosa. En la época de los faxes, tener un fax eran 25 años de cárcel. Wow. Tener un cassette de esos, un Sony Walkman, era Sí. 25 años. Todo era 25 años por cualquier infracción menor, porque el régimen simplemente no cree en libertad y les amenaza la libertad, les amenaza la entrada y salida de información. Por eso bloquean tanto el tema del Internet, bloquean todo. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un mundo que vive en una cápsula, pero cada día más y más consciente de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo triste es que el adoctrinamiento continúa, la dictadura continúa manipulando, todos los medios de comunicación pertenecen a la dictadura y no hay nada que sea prensa libre, nada, nada, nada. Y el que trata un poquito de traer rayitos de luz de libertad, lo oprimen y lo reprimen inmediatamente. Padre Alberto, con respecto a la oposición de Cuba, ¿existe? ¿Es una oposición unida? Para mí es inevitable no hacer un calco de Venezuela-Cuba y la situación. Y digo, bueno, en Venezuela, después de tanto tiempo de una oposición desunida, sale muy fuerte una María Corina Machado. ¿Esto existe en Cuba, padre? ¿No hay una figura como María Corina Machado en el país, en la isla? Tenemos varios disidentes fuertes, entre ellos jóvenes. La Iglesia Católica Romana viene siendo la oposición más fuerte en Cuba. Sacerdotes como el padre Alberto Reyes, el padre Castor en Camagüey. También laicos. Hay un laico que es fenomenal en Pinar del Río, se llama, muy cerca de La Habana, se llama Dagoberto Valdés, Ujú. que escrito fue detenido el otro día. Él y otro laico de su organización fueron detenidos por el gobierno. Y cuando empezó el tema del diálogo con Trump, empezaron a reprimir de nuevo porque se vuelven locos y no saben qué hacer. Y a Dagoberto Valdés lo encerraron un buen rato, aunque lo soltaron, gracias a Dios. Pero son mentes libres en medio de esa dictadura que sí pueden ser un tremendo liderazgo para el futuro de Cuba. Ojalá y así sea. Sin Uh -huh. embargo, lo que a muchos temen en este momento es que en medio de tanta presión, de tanto asfixiamiento, de tanta presión al cubano de abajo, no al de la élite, al de abajo, pues esto Uh traiga -huh. como resultado otra ola de migración. Y esto, por supuesto, no es bien visto en un Estados Unidos que ahora tiene también allies con críticas positivas y negativas al respecto. Por primera vez en mucho tiempo estamos deportando cubanos. Yo no recuerdo tantos cubanos deportados, porque estás deportando un cubano ¿a dónde? A una cárcel. Claro. No es un país normal. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo una crisis migratoria, no cabe duda, pero a la misma vez una crisis profunda de libertad y de los más básicos recursos. Hay un niño de 11 años en este momento que está en un hospital cerca de La Habana. Ese niño tiene una especie de meningitis, una inflamación en el cerebro. A ese niño no les pueden dar ninguna medicina, no tienen los recursos para ayudarlo. Entonces es la iglesia de acá con la iglesia de allá buscando ver cómo metemos clandestinamente esos medicamentos para que ese niño pueda sobrevivir. Y así es todo en Cuba.
si no son por los cubanos de acá o por la gente de buena voluntad de acá que envían hacia Cuba las cosas, no pasa nada en Cuba. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Es un desastre? Las remesas familiares forman parte Un clave desastre. en Ujú, poder ujú. sostener esa caída en picada, ¿no? De lo que es la economía cubana. Estamos en un momento de crisis profunda. La gente decía familia en el exterior, o sea, cualquier persona en Cuba tenía mucha fe si tenía familia en el Ujú, exterior, ¿no? Fe, F-E. Pero ¿quieres que te diga la verdad? Al cubano se le está acabando la fe. Y no es la fe en Dios. ujú. Los recursos de afuera ya no están llegando. Y tiene mucho que ver con las políticas, obviamente, de Estados Unidos en este momento. Yo no creo que asfixiar de esta forma Cuba va a funcionar. Creo que va a tener que haber una transición hacia la democracia y va a tener que ser sistemática. Esta gente, como estamos viendo este señor en pantalla, estas personas no quieren negociar. De hecho, ellos hablan de un diálogo, pero eso lo han hecho antes y ya no los creemos. Ellos no quieren diálogo con nadie. Creo que el presidente Trump tiene muy buenos consejeros a su alrededor que le están explicando cómo es que el caso de Cuba es tan diferente. Y me da pena pensar que nosotros entremos después de 67 años de dictadura en diálogo con un grupo de personas que no quieren diálogo, nunca lo han Claro, querido. claro. Padre Alberto, también se habla mucho de, como usted dice, Donald Trump tiene muchos asesores y automáticamente a mi cabeza llegó una sola imagen, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Mucho se habló, parecía más un rumor que otra cosa, pero se habló de designarlo como presidente a Marco Rubio en Cuba. ¿Usted cómo vio eso? ¿Cómo recibió esa posibilidad? ¿La vio como una posibilidad posible o solamente como tal vez algo que corrió y creció en las redes sociales? Bueno, sabes que soy un hombre de fe y para Dios nada es imposible, pero no creo que el próximo presidente de Cuba venga del exilio, más bien creo que va a ser alguna figura interna que tenga el liderazgo para hacerlo. Hay gente muy capaz. El problema es que el sistema es tan represivo que no permite que las personas ni conozcan quiénes son esas personas. Claro. Sí, Entonces sí, ahí es sí. donde estamos luchando, ¿no? Es una lucha constante. Sí, totalmente. Padre, no le quiero quitar mucho de su tiempo, pero aprovechando que tenemos en la pantalla, en la mitad de la pantalla, al dictador Díaz Canel, si usted pudiera enviarle un mensaje que él le escuche, ¿cuál sería? Váyanse, váyanse ya. Y váyanse pronto, porque están asfixiando y haciéndole daño a su propio pueblo. Si ustedes se van, Cuba será libre. Toda la cúpula esa comunista, todos los seguidores de Fidel Castro, Raúl Castro, váyanse, váyanse. Van a vivir muy bien en Rusia, en Turquía, en España, van a vivir bien en todas partes y después lo van a enjuiciar, porque de ahí no se libera nadie. Pero por ahora, váyanse, porque Cuba ya merece una transición hacia la democracia. Padre Alberto Cutié, sacerdote episcopal cubano, gracias por este tiempo y ojalá la próxima vez que conversemos sea ya para hablar de una Cuba libre. Nos vemos por allá.